No alcanza la masa qué razón pudieron tener los reglamentistas de la biblioteca para cerrar sus puertas a las mujeres. No parece sino que el genio del oscurantismo derrotado ya por el hombre aún conserva su imperio sobre la mujer. Esta mitad del pueblo tiene todavía en España conventos donde encerrarse y no bibliotecas donde instruirse. Estas son las palabras de un consejero real de María Cristina de Borbón que consiguió convencer a la reina para que intercediera y permitiese entrar a las mujeres en la Biblioteca Nacional, que hasta ese momento no podían entrar. Hoy en la última Desiderata os cuento la historia de Antonia Gutiérrez Bueno, la primera mujer que consiguió pisar la Biblioteca Nacional y la historia que hay detrás de ella. Pero antes de ponerme a hablar de Antonia Gutiérrez Bueno, vamos a echar la vista un poco hacia atrás. Porque la relación entre las mujeres y los libros ha sido, incluso hasta el día de hoy, compleja. Tenemos el caso de Carmen Mola y toda la controversia que levantó en su momento con sus autores, hombres, que están detrás de este nombre femenino. Bueno, pero es que a lo largo de la historia ha sido muy tortuosa. Esto ya queda casi como una anécdota, lo de Carmen Mola, que cada uno tendrá su opinión, pero si echamos la vista hacia atrás, realmente la relación entre la mujer, la figura de la mujer y los libros en general es curiosa. Por ejemplo, podemos ir al siglo XXIII a.C., cuando Enheduanna, no sé si se pronuncia así, porque es un nombre mesopotámico, estamos en la antigua Mesopotamia. Esta mujer, Enheduanna, crea por primera vez una obra literaria propia, convirtiéndose en la primera mujer en firmar un texto escrito y la primera persona también. Y sin embargo es un nombre que no conocemos habitualmente, no es una historia demasiado conocida y estamos hablando de la primera persona que firma un texto. Es verdad que previo a ella seguramente, pues a lo mejor el primero en escribir fue un hombre, vete tú a saber, ¿no? Pero la primera persona que lo firma como una obra propia suya es una mujer. Es cierto que fue un personaje notable, además de escritora de prosa y poesía, era una princesa y sacerdotisa, y quizá su posición pues también le permitió acercarse a la escritura. Creo que es algo que también es importante no obviar. Es cierto que quizá a la mujer se le ha excluido de según qué círculos culturales, pero sobre todo a la mujer pobre y en general a las clases más bajas, ¿no? Pero en este caso tenemos a una princesa. Ella ostentó el importante cargo de político religioso de suma sacerdotisa en el templo del dios Nanar, el dios de la luna, y se trataba de una princesa además hija del rey Sargón I de Akkad, que vivía en la ciudad-estado de Ur, en el sur de la región sumeria, un poco lo que sería actualmente el sur de Irak. Enheduanna escribió muchas obras literarias, entre ellas 2 himnos dedicados a Inanna, la diosa mesopotámica del amor, que de nuevo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, yo lo intento. También se le adjudica la autoría del mito de Inanna y Enki, una colección de 42 himnos. A pesar de todo esto, es bastante desconocida su historia y sus logros literarios han sido ampliamente pasados por alto. No es algo que se estudie. Y bueno, esto es un ejemplo más de lo ya conocido por todos sobre cómo las mujeres a lo largo de la historia lo han tenido difícil también en el ámbito literario. Muchas mujeres silenciadas que si querían escribir tenían que hacerlo usando un seudónimo, y luego muchas mujeres que no tuvieron fácil acceder a la lectura y por supuesto a la escritura y a la posibilidad de estudiar. Durante siglos tenemos un nivel de analfabetización importante, solo leen clases altas y fundamentalmente hombres y religiosos. En la antigua Roma, por ejemplo, era habitual construir bibliotecas públicas cerca de los templos, cerca del poder religioso, y en la Edad Media en Europa vamos a ver cómo los centros religiosos cristianos van a atesorar grandes cantidades de libros y se van a crear bibliotecas conventuales sobre todo. También bibliotecas conventuales femeninas, ojo, también las monjas podían tener acceso a la lectura, sobre todo también un poco por este papel educativo, esta labor educativa que tenían muchas de ellas, y sobre todo van a ser textos religiosos. Es verdad que en alguno podemos encontrar de repente la Celestina, pero en general van a ser de materia teológica.
Y no será hasta el Renacimiento cuando vamos a encontrar un importante avance y cuando se empiece a humanizar a las mujeres con un reconocimiento sobre su capacidad intelectual, por decirlo de algún modo. Tiene que ver sobre todo con su acceso a la cultura de los libros sagrados previamente, y poco a poco pues se pueden permitir ir leyendo otras cosas. Un poco hay una frase que no he podido corroborar, pero algo así como Erasmo de Rotterdam decía algo así como que defendía la educación sin sexo, vaya, y decía que podían leer hasta mujeres o putas. Y digo que no lo he podido corroborar porque he mirado en Google Erasmo de Rotterdam, mujeres y putas, y lo que me ha salido ha sido vídeos sobre Erasmus en Rotterdam yéndose de putas. Entonces no he podido corroborar que esta frase sea real. Es una de las cosas que Google ahora te impide encontrar porque me salían otros resultados. Pero bueno, por los mismos años de Erasmo de Rotterdam tenemos, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús, que pide que las monjas que entren en su comunidad sepan leer, con lo cual creo que es sintomático, vaya. Y es en torno a este siglo, estamos hablando ya del año 1500, una cosa así, que empieza a gestarse algo, ¿no? Empieza a generarse algo. Y esto creo que también es importante, igual que hemos dicho que durante mucho tiempo ha existido un índice alto de analfabetización, que la mujer no ha tenido acceso a la escritura, a la lectura y todo esto. Es relativo. Cada vez hay más estudios, sobre todo del siglo XVI y XVII, en el que se demuestra que la mujer, bueno, pues no es que pudiese desarrollar carreras literarias, mucho menos, pero que sí que sabían o más o menos se podían manejar en la lectura. En buena parte porque si alguna quería ser monja, probablemente lo necesitase, pero también una lectura y una escritura utilitarista, ¿no? De mujeres que trabajaban en mercados o cosas así y que necesitaban ciertas destrezas, aunque fuesen poquitas, pero saber escribir y leer lo mínimo. Y es en esta época, más o menos, siglo XVI, XVII, finales del Renacimiento, principio de la Edad Moderna, más o menos, cuando podemos empezar a hablar de bibliotecas femeninas. No hay apenas catálogos de bibliotecas femeninas en la Edad Moderna, eso es cierto. Se tiene conocimiento, por ejemplo, del catálogo de la reina Isabel de Farnesio de 1739, la segunda esposa de Felipe V, pero no tenemos catálogos completos y bien documentados sobre los catálogos de los documentos que podían tener las bibliotecas femeninas. Al final se han ido un poco reconstruyendo estos estudios de bibliotecas antiguas a partir de trabajos sobre testamentos, inventarios post-mortem, escrituras de dotes, de arras y este tipo de cosas. Porque en general las mujeres en la Edad Moderna todavía no era habitual que tuviesen libros en un espacio propio, como sí tenían los hombres en ese momento, que contaban con su propio estudio en algunos casos. Las mujeres en esta época, en su gran mayoría, van a contar con 1, 2 libros, como mucho media docena, una cosa así, pero lo normal es que tengan un puñado de libros. Pero sí que es cierto que en el paso de la Edad Media al Renacimiento emerge un importante número de lectoras y se afianza en los siglos posteriores durante la Edad Moderna, con el aumento también de la clase burguesa, que ahí despega sobre todo en el siglo XVIII, y también en estos siglos es más frecuente la representación de mujeres leyendo en la iconografía y en la literatura, que es importante. A partir de este momento vamos a encontrar en cuadros de esta época cómo se dibuja, cómo se pinta, cómo se plasma a mujeres que están leyendo, lo cual ya nos hace pensar que empieza a haber mujeres que leen. En siglos posteriores es verdad que hay menos iconografía de mujeres leyendo, y creo que al final eso dice mucho, ¿no? El ver cuadros de la Virgen María, de santas, de monjas, de nobles y reinas, y cómo poco a poco en los siglos posteriores, sobre todo al Renacimiento, empezamos a ver a mujeres burguesas y a mujeres ilustradas. Y llegamos así al año 1700. El
año 1700 está marcado en España sobre todo como una fecha clave en la monarquía, porque dejamos de tener a los Austrias en la Casa Real para ser sustituida por los Borbones, con un Felipe V de España, el animoso, que empieza a reinar el 16 de noviembre de 1700 hasta su muerte en 1746. Y es verdad que con una breve interrupción que a mí siempre me ha llamado la atención, entre el 16 de enero y el 5 de septiembre de 1724, porque él abdica en favor de su hijo Luis I, pero Luis I fallece al poco tiempo, dura nada, su reinado es el reinado más corto, creo, de la monarquía española, si no me equivoco, y el rey que ha abdicado dice, bueno, que me lo he pensado mejor y ya que mi hijo ha fallecido yo vuelvo y que no venga otro, me quedo yo. Y bueno, Felipe V se había criado en Francia y tenía ese puntito afrancesado de la época, proto-ilustrado, ¿no? De una época que está por venir y que va a traer la ilustración a Europa y el auge de la razón, y ya se está empezando a sembrar ciertas ideas ilustradas, ¿no? Por eso decimos proto-ilustrado, casi más bien. Y durante su reinado, pues vamos a tener, por ejemplo, que se inaugura lo que será o se crea la Real Academia Española de la Lengua, la Real Academia de la Historia, se empieza a construir, por ejemplo, el Palacio de San Ildefonso de Segovia, que tiene también así como un aire francés, y, entre otras cosas, quizá la que más tiene que ver con lo que estoy contando hoy, se inaugura la Biblioteca Nacional. Concretamente, el 29 de diciembre de 1711, el rey Felipe V aprueba el plan que le presentan su confesor Pedro Robinet y Melchor de Macanaz para crear una real biblioteca, un poco al estilo de lo que ya estaban haciendo por Europa. Y será una biblioteca real que además tiene una misión, que es renovar la erudición histórica y sacar al aire las verdaderas raíces de la nación y de la monarquía española. Un poco, pues, básicamente tirarse el pisto. Pronto se comienza la construcción de su sede en el pasadizo que unía el Real Alcázar de Madrid con el Convento de la Encarnación, y la Real Biblioteca abre sus puertas al público el 1 de marzo de 1712. Que bueno, un poco como curiosidad, la biblioteca abre sus puertas con fondos compuestos sobre todo de materiales provenientes de las colecciones privadas de los monarcas españoles, de Felipe IV y de Felipe V. Felipe V que ordena traer más de 6.000 volúmenes de Francia, que no está mal. Y a esta colección se añaden algunas bibliotecas privadas de nobles como el conde de Aguilar y el duque de Medinaceli. En 1715, 3 años después de su apertura al público, la Real Biblioteca contaba ya con 28.242 libros impresos, 1.282 manuscritos y 20.000 medallas. Por un poco, para que os hagáis una idea, actualmente la Biblioteca Nacional cuenta con más de 28 millones de publicaciones desde el siglo XVIII hasta la actualidad. O sea, me parece, es una burrada. Tenemos una de las bibliotecas nacionales con más publicaciones, más documentos y mejor formada de toda Europa y probablemente de todo el mundo, vaya. Bueno, de hecho estoy repasando un poco los datos. Entre estos 28 millones de publicaciones y demás tenemos 30.000 manuscritos, 3.000 incunables, 500.000 de impresiones anteriores a 1831, 6 millones de monografías, 110.000 revistas y 20.000 periódicos. Luego, por supuesto, hay esto que se llaman efemeras, hay sellos, hay cosas así que son como más pequeñas y ya está. Pues, esto es lo que hace que haya 28 millones, no sé si de publicaciones como tal, o más bien podríamos hablar de documentos, pero bueno, en cualquier caso es una locura de Biblioteca Nacional lo que tenemos. Y aquí empiezan a venir ya cosas interesantes de cara a esta historia de Antonia Gutiérrez Bueno, porque el 2 de enero de 1716 Felipe V firma un Real Decreto Fundacional que aclara, entre otras cosas, el carácter público de la biblioteca y señala que estará abierta a todos los estudiosos, pero en ningún momento señala que pudiese estar abierta a mujeres. Bueno, esto desde luego es importante, pero también hay que aclarar una cosa.
es verdad que se abre al público. No os penséis que la biblioteca estaba llena. De hecho, en aquellos tiempos no recibía una media de 10 lectores diarios. O sea, muy poco, es excesivamente poco para una biblioteca nacional. ¿Qué ocurre? Bueno, estamos hablando en primer lugar de una época en la que todavía, pues sí, habría mucha gente ya, o habría más gente que era capaz de leer y de escribir que en épocas anteriores, pero el alfarero de turno, el que estaba labrando, el que estaba buscándose la vida intentando comer, no estaba pendiente de ir a la biblioteca a leer, tenía otras cosas que hacer. Eso por un lado. Por otro, recordemos que las publicaciones que tiene la Biblioteca Nacional en este momento son de colecciones privadas del rey. Eso quiere decir que eran de gusto del rey, seguramente, y que, o no, a lo mejor no del gusto, pero sí más de interés de la monarquía y de las clases altas. Y seguramente que a muchos burgueses y mucha clase baja, ¿no? los estamentos más bajos, tenían otras inquietudes y otros intereses, otras lecturas distintas a las que pudiese leer el rey. Es normal que no fuese tanta gente a la biblioteca en estos primeros momentos. De todas formas, volviendo otra vez al tema de las mujeres, en 1834 se hizo una consulta entre bibliotecas de toda Europa y creo que ninguna permitía que pudiesen entrar mujeres. No es algo de España concretamente, ¿no? Sino en general no se permitía y ya está, que era algo de la época y sin más. Pero sí que cabe señalar que en 1761 la Biblioteca Real de Madrid, como también ocurría, por ejemplo, en la Borbónica de Nápoles, se empezó a permitir a las mujeres acceder a la biblioteca y existe una norma que dice que las mujeres podrán ir en los feriados con permiso del bibliotecario mayor. Luego sacaremos de nuevo esta norma porque es importante y tendremos que hablar de ella de cara a cuando Antonia intenta ir por primera vez a la Biblioteca Nacional. Esto es en 1761, pero todavía en 1819, recién instalada la biblioteca en el Palacio del Almirantazgo, hoy sede del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, tenemos de entonces un decreto de 1819 que decía algo así como: permite su majestad la entrada en su real biblioteca a todas las personas de ambos sexos desde el día 14 de este mes de octubre hasta el 18 del mismo, de las 10 de la mañana hasta la 1, dándose principio en el día de su feliz cumpleaños. O sea que por el día de su cumpleaños el rey permitía a las mujeres también acceder a la biblioteca en cualquier momento. Bueno, pues un poco este es el panorama en el que nos estamos situando. Porque claro, 20 años después de este bando tan gracioso, ¿no?, del cumpleaños, nace en Madrid Antonia Gutiérrez Bueno y Aoiz, la primera mujer a la que se permitió en 1837, todavía pasarían años, el acceso para consultas a la actual Biblioteca Nacional. María Antonia fue hija de un boticario, y además no de un boticario cualquiera, sino de uno de los más notables científicos de finales del siglo XVIII. Estamos hablando de Pedro Gutiérrez Bueno, que vivió entre 1745 y 1822. Del padre de Antonia no hay excesivas noticias hasta 1770, los años en que contrae matrimonio con Mariana Aoiz y Navarro, que son también los de la compra de la farmacia de la calle Ancha de San Bernardo, con esquina a la de la Manzana, en Madrid, que regentará la familia hasta 1830. Es una familia que me ha parecido leer por ahí que al principio no le fue muy bien y que el padre se declaró pobre en 1779, una declaración de pobreza, pero en 1792, unos años más tarde, es nombrado boticario mayor del rey. Y entonces su suerte cambia totalmente. Parte de la farmacia que regenta,
pues es que su vida cambia también mucho a nivel profesional con esto. Tiene 3 hijas y se curró los nombres lo justo, porque tenemos a Tiburcia Antonia de 1774, a Clotilde Antonia y a María Antonia, 3 Antonias, y las 2 primeras Tiburcia y Clotilde, que también, yo qué sé, con Tiburcia hubiese valido, pero bueno. Nuestra Antonia, de las 3, la María, nace un 17 de enero de 1781 en la casa de la calle de San Bernardo que tenía su familia. Para el padre, bueno, pues ya os he dicho que es nombrado boticario mayor del rey, y esto genera que su vida tenga una intensidad brutal. En primer lugar, como farmacéutico, que atiende a los más variados encargos del gobierno. Luego también, por otro lado, se le encarga la censura y traducción de la obra de Lavoisier, la redacción de informes sobre la instalación de pararrayos, la fábrica de la pólvora, la supervisión de la Real Fábrica de Cristal de San Ildefonso. O sea, una locura de trabajo. Este hombre no podía dar más de sí. Y bueno, a partir de este momento, Pedro Gutiérrez, el padre de María Antonia, empieza a emprender y empieza a dirigir varias industrias químicas en la villa de Cadalso de los Vidrios. O sea, este hombre no paraba, tenía muy buenos contactos y se había colocado en un sitio muy, muy interesante. Claro, esto permite a Antonia tener acceso libre a la gran biblioteca que había en su casa. Incluso su padre frecuentó a Moratín y tenían bastante trato, se llevaban bien. De hecho, cuentan que Moratín llamaba a María Antonia María Toinette de Bonus, y claro, esto nos da a entender que tuvo una infancia y tuvo unos primeros años de vida muy cercanos a la cultura, y que tiene sentido, ¿no?, que décadas después tuviese esa inquietud, ese interés por entrar en la biblioteca. De hecho, he encontrado un dato por ahí en el que más o menos hablan de unos 300 libros los que podía llegar a tener su padre en casa, ¿no? Y sobre todo una mayoría sobre temas científicos, ya que él era farmacéutico, y luego pues muchos diccionarios y muchos libros en otras lenguas, especialmente la francesa, en la que entendemos que se manejaba ella porque acabó casándose y se fue a vivir a París con un tal Antonio Arnaud. Y allí parece que también sigue relacionándose con grupos intelectuales de la época, ¿no? Además, estamos hablando del París de la época, del París de 1800 y pico, con lo cual estamos hablando de una ciudad empapada de cultura en ese momento, y que bueno, pues que le sirvió a ella para continuar en esta línea. Pero en 1822 enviuda y nuevamente se instala en Madrid. Y a partir de esta fecha publica algunas cosas, entre otras una traducción titulada Recopilación de lo más interesante que se ha publicado en abril de 1832 en la Gaceta de Francia concerniente al cólera morbo. Y bueno, un poco por lo que he leído, era increíble. Es verdad que es una traducción sobre un texto científico, pero estamos hablando de 1800, estamos hablando de curas para la cólera que tenían en ese momento, y los paliativos que ofrecían en esta gaceta pues iban desde sanguijuelas aplicadas en el ano hasta la flagelación con ortigas, con lo cual maravilloso. Y todas estas obras que tenía que escribir, traducciones y demás, lo hizo bajo un seudónimo, bajo un nombre masculino, que era Eugenio Hortazán y Brunet, que no deja de ser en realidad un anagrama de Antonia Gutiérrez Bueno. Si cogemos las letras del nombre y las descolocamos, pues podemos escribir Eugenio Hortazán y Brunet. Y con este nombre, en 1835 comienza a publicar un diccionario histórico y biográfico de mujeres célebres, que me parece como una publicación muy moderna, ¿no?, para la época. Y creo que también eso es algo interesante, ¿no?, que muchas veces tenemos que ponernos en contexto y decir, vale, sí, es que en esta época se pensaba que era intolerable que las mujeres entrasen en las bibliotecas, ok, pero también es cierto
que no había en algunos aspectos tanto atraso como pensábamos, ¿no? Que tenemos a mujeres como a Antonia Gutiérrez Bueno que escriben un diccionario histórico y biográfico de mujeres célebres, que creo que, es una perspectiva feminista interesante. ¿Y qué ocurre con esto? ¿Qué es lo importante? ¿Por qué comentamos esta publicación? Bueno, pues porque para conseguir escribir su obra, para proseguir su escritura, necesitaba consultar documentos de la Biblioteca Nacional y se encontró con que en el artículo 78 del capítulo 1 de las Constitucionales de la Real Librería de 1761, aquellas normas que firmó Felipe V hacía un porrón de años, se decía que el bibliotecario no permitirá la entrada con gorro, cofia, pelo atado, embozo u otro traje indecente o sospechoso, ni mujer alguna en días horas de estudio, pues para ver la biblioteca podrán ir en los feriados con permiso del bibliotecario mayor. Un poco lo que os comentaba al principio, ¿no? Este es el artículo entero en el que se habla de la imposibilidad de que entre una mujer en la biblioteca. Así que Antonia Gutiérrez Bueno, ni corta ni perezosa, el 2 de enero de 1837 se dirigió al Ministerio de la Gobernación, que me parece que es de tener un cuajo increíble, porque en aquel momento se estaba arriesgando. Recordemos que estaba escribiendo los nombres con seudónimo. Con seudónimo los estaba escribiendo. Sabía que lo que estaba haciendo entrañaba, no sé si cierto riesgo, pero sí que la mirasen mal, que opinasen y que fuese incómodo. Y aún así, ella escribe al Ministerio de la Gobernación y solicita lo siguiente. Estando publicando una obra con el título de Diccionario Histórico y Biográfico de Mujeres Célebres bajo el nombre de Don Eugenio Ortazani Brunet, en el que se haya anagramatizado el suyo y siéndole difícil y aún imposible a causa de sus circunstancias personales, que no son ni más ni menos que ser mujer, siéndole difícil y aún imposible a causa de sus circunstancias procurarse los libros que necesita para continuar su obra, la que va recibiendo bastante aceptación del público, a vuestra excelencia suplica se sirva dar a la exponente un permiso para concurrir a la Biblioteca Nacional, donde podrá hallar todos los libros que necesita para continuar su trabajo. Esta fue la carta que Antonia Gutiérrez Bueno escribió al Ministerio de Gobernación para que por favor le echasen un cable y le permitiesen acercarse a la biblioteca y consultar ciertos libros. Dirigía en aquel momento la biblioteca un tal Joaquín María Patiño, quien en su informe al ministerio aclaraba que las constitucionales del establecimiento de la biblioteca prohibían la entrada a las mujeres y asimismo que se extrajeran libros de la casa, con lo cual él estaba diciendo vaya, que no. Pero la petición de Antonia llegaba en un momento pues muy concreto, muy propicio, porque coincidía con los gobiernos liberales durante la regencia de María Cristina de Borbón, de forma que un consejero real calificó la prohibición de un precepto bárbaro y fue cuando dijo aquello de esta mitad del pueblo tiene todavía en España conventos donde encerrarse y no bibliotecas donde instruirse, que le pareció una cosa de locos. Claro, al señalar esto, al director de la Biblioteca Nacional no le moló ni un pelo. A José María Patiño le pareció que se estaba sobrepasando, ¿no?, el consejero real, y él, que había canalizado sin ningún remilgo ni ninguna importancia la petición de Antonia Gutiérrez, quién sabe si hubo más mujeres antes, ¿no?, que también lo pidieron, dijo que no le parecía muy bien. Y además decía que si llegasen a excederse del número de 5 o 6 las mujeres que pretendiesen aprovecharse de este beneficio, pues iban a tener que gastarse un dinero que no tenían, ¿no? Algo así como que, joder, es que claro, si le dejamos a una, pues a lo mejor vienen 2, 3, incluso 5 o 6 y ya entonces nos metemos en un lío. Porque esa es otra, se consideraba que si iban mujeres iban a tener que estar en salas distintas y que eso iba a disparar los gastos. Y le pide además, que también ya le vale, que incline el real ánimo de su majestad
para que limite la autorización a la solicitante o bien que dote la medida de presupuesto, ¿no? Entonces, claro, a la reina no le debió gustar ese tonito, porque en el siguiente despacho reiteró que admitiesen a cuantas mujeres lo solicitasen, no solo Antonia. Y la verdad es que creo que estuvo muy bien ahí, ¿no? Porque le dijo que ya que él había comentado que existía una planta baja por ahí que podían habilitarse para las mujeres, pues nada, que lo habilitase y que se permitiese la entrada a todas las mujeres que gustasen concurrir a la biblioteca, y si por fortuna el número de estas excediera de 5 o 6, que nada, que se gasten en el presupuesto que sea indispensable, pero que vayan mujeres a la biblioteca. Y es así como la Biblioteca Nacional reconoce el derecho de las mujeres de utilizar sus libros, hojearlos, leerlos, estudiarlos e investigar con ellos. Antonia Gutiérrez Bueno, sin embargo, después de toda la que lió, nunca terminó su diccionario. Y después de esa fecha, de hecho, es que no llegó a publicar ningún otro artículo. Hay algunas personas que defienden que quizás simplemente lo que quería era entrar a la biblioteca y leer, y que utilizó el diccionario como excusa. No se sabe muy bien, ¿no? El caso es que su nombre pasó a la historia por ser la primera usuaria de la Biblioteca Nacional, aunque no sabemos para qué la utilizó. Poco más sabemos de Antonia Gutiérrez Bueno, sí que en 1863 murió su único hijo, Luis Antonio Arnau, que había realizado una brillante carrera diplomática, y ella ya para entonces era una anciana, contaba con 80 y tantos años, y aparece colaborando con otras mujeres más jóvenes a aquel momento, Carolina Coronado, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Ángela Grassi, reivindicando en el álbum de las familias la educación de las mujeres base de los pueblos. Y bueno, pues podríamos pensar que este gesto, ¿no?, de Antonia pues puede ser un poco insignificante, pero creo que no lo es, porque abre la puerta realmente a que nuevas generaciones de mujeres pudiesen entrar en la biblioteca, aunque simplemente sea por ojear y simplemente por el hecho de poder hacerlo, ni siquiera ya por tener que escribir obras de arte ni nada por el estilo, simplemente por poder. Y esta es la historia de Antonia Gutiérrez Bueno. La verdad es que han salido por ahí algunos conceptos a lo largo de este audio que no sé si os interesan, pues no sé, cómo se creó la Biblioteca Nacional. La historia de la Biblioteca Nacional es muy interesante, o el nombre de la primera escritora que tenemos, ¿no?, de la antigua Mesopotamia, Eneduana. Y así me hacéis decir nombres que me cuesta pronunciar. No sé, si alguno de estos conceptos os ha interesado o cualquier otro, me podéis escribir tanto por redes sociales como aquí en iVoox, y me vais contando de qué os apetece que hable en otros programas. Y nada, agradeceros el que me hayáis escuchado. Os recuerdo que esta parte del programa es la segunda parte de la última desiderata, y que solamente escuchan aquellos oyentes que apoyen el programa a través de iVoox con una pequeña aportación, un pequeño donativo. Doy gracias infinitas por ello. O aquellos que nos estén escuchando en directo en la radio, en Rec Radio, en recradio.es, en el 108.0 desde la Comunidad de Madrid, o desde el 107.5 en el Casar. Y también os doy las gracias, entre otras cosas, porque estáis levantados a las 12 de la noche casi, así que muchas gracias por la paciencia. Y aprovecho también estos últimos segundos para contaros que tengo cerradas ya bastantes entrevistas en las próximas semanas. Es que no sé cuántas entrevistas tengo cerradas ahora mismo, pero casi unas 5, grabadas solo 2. Sí, solo 2. Pero las otras están casi seguro cerradas y no va a haber problema. De gente, además, creo que
es muy interesante. También os invito a que, si se os ocurre a alguien que conozcáis, que digáis, es que molaría mucho que le entrevistases o que charlaseis un rato, pues me pasáis su contacto o me decís cómo me puedo poner en contacto con él, o me decís simplemente su nombre y yo hago también el trabajo de producción, que para eso estoy aquí. Y bueno, ya me despido y os recuerdo que la semana que viene, o bueno, os avanzo porque creo que todavía no lo he publicado, que la semana que viene estaremos hablando con Aurelio González, un escritor casareño de la zona esta desde la que emitimos el programa, que bueno, es un escritor de aquí, de toda la vida del Casar, que ha sido finalista del Premio Planeta. Y bueno, pues me leí hace unas semanas su libro Keltia, que estuve luego haciendo una reseña en el programa en el que entrevistamos a Fede, y bueno, pues después de publicarlo y demás me puse en contacto con él y se animó a venir al programa y el otro día estuvimos charlando, así que publicaré la entrevista la semana que viene. Y nada, eso es todo, muchas gracias y hasta la próxima, chao. La última desiderata, con Sergio Béliz.